La comida mexicana que fue prohibida, y que probablemente sigues comiendo sin darte cuenta. A lo largo de la historia, muchos de los alimentos que hoy forman parte de nuestra vida diaria fueron perseguidos, restringidos o incluso castigados. No porque fueran peligrosos en sí, sino por razones políticas, religiosas, económicas o simplemente por miedo a lo desconocido. Hoy te voy a contar la historia de algunos de los alimentos mexicanos que en algún momento estuvieron prohibidos, pero que sobrevivieron, se transformaron y hoy siguen en tu mesa. Vamos a empezar con uno de los ingredientes más importantes de México, el maíz. Aunque hoy parece imposible imaginar la cocina mexicana sin maíz, hubo momentos en los que su consumo fue controlado. Durante la época colonial, los españoles intentaron imponer el trigo como alimento principal, ya que era parte fundamental de su cultura. El maíz estaba asociado con las tradiciones indígenas, y en muchos casos se buscó reemplazarlo para imponer nuevas formas de vida. Pero el maíz no solo sobrevivió, resistió. Porque no era solo comida, era identidad, era cultura, era historia. Sin maíz no hay tortillas, no hay tamales, no hay atole, no hay México. Ahora vamos con otro alimento que fue visto con desconfianza, el amaranto. El amaranto era un alimento sagrado para muchas culturas prehispánicas. Se utilizaba incluso en rituales religiosos. Pero precisamente por eso, fue prohibido por los colonizadores. Lo asociaban con prácticas que querían eliminar, así que su cultivo fue perseguido durante años. Imagínate esto, un alimento altamente nutritivo, rico en proteína, prohibido no por su efecto en la salud, sino por su significado cultural. Aún así, el amaranto sobrevivió en pequeñas comunidades, escondido, transmitido de generación en generación. Hoy lo encuentras en alegrías, en barras, en productos saludables, pero su historia es de resistencia. Ahora hablemos del pulque. El pulque, una bebida fermentada del maguey, fue consumida durante siglos en México. En la época prehispánica tenía incluso un carácter ceremonial. Pero con la llegada de la colonización y más adelante con la industrialización, su consumo fue limitado, regulado y desprestigiado. ¿Por qué? Porque competía con otras bebidas, especialmente con la cerveza, que comenzó a posicionarse con más fuerza. Se crearon campañas para hacer ver al pulque como algo sucio, peligroso o de baja calidad. Muchas de esas ideas no tenían base real, pero funcionaron. Y aún así, el pulque nunca desapareció. Hoy está regresando con fuerza, ahora visto como una bebida tradicional, artesanal y auténtica. Otro caso interesante es el del chocolate. Sí, el chocolate también fue cuestionado. Cuando llegó a Europa, hubo debate sobre si era moralmente correcto consumirlo, especialmente en contextos religiosos. Algunos pensaban que rompía el ayuno, otros lo consideraban una bebida demasiado estimulante. Pero en México, el cacao ya tenía un valor enorme desde antes. Era usado como moneda, como bebida ritual, como símbolo de poder. Aunque no fue prohibido como tal en todo momento, sí fue regulado, modificado y transformado para adaptarse a otras culturas. Hoy el chocolate está en todas partes, pero su origen tiene una historia mucho más profunda. Ahora pensemos en los insectos. Chapulines, escamoles, gusanos de maguey, hoy son considerados incluso gourmet en algunos lugares. Pero durante mucho tiempo fueron rechazados, especialmente por influencia extranjera. Se les veía como algo incorrecto, como algo que debía dejarse atrás para adoptar una dieta más moderna. Pero la realidad es que los insectos han sido parte de la alimentación mexicana desde hace siglos. Son altamente nutritivos, sostenibles y forman parte de la identidad gastronómica del país. Y poco a poco, están recuperando su lugar. Otro alimento que pasó por momentos complicados fue el nopal. Aunque hoy es símbolo de México, hubo épocas donde se le consideraba comida de pobres. Y eso generó un rechazo social en ciertos grupos. No era una prohibición oficial, pero sí una especie de prohibición cultural. La gente dejaba de consumirlo no porque fuera malo, sino porque quería asociarse con otro tipo de estilo de vida. Y aún así, el nopal nunca desapareció. Hoy es reconocido por sus beneficios para la salud, por su versatilidad y por su importancia histórica. Ahora hablemos del chile.
El chile es uno de los ingredientes más característicos de la cocina mexicana. Pero en ciertos momentos fue cuestionado por su intensidad. Algunos grupos, especialmente en contextos religiosos o médicos antiguos, consideraban que era demasiado fuerte, que podía afectar el cuerpo o incluso el comportamiento. Pero el chile es más que picante. Es sabor, es identidad, es tradición. Y a pesar de cualquier crítica o intento de limitar su consumo, sigue siendo el corazón de muchísimos platillos. También está el caso de las bebidas tradicionales como el tepache. El tepache, hecho a base de piña fermentada, fue visto en algunos momentos como una bebida informal o poco higiénica. Sin embargo, hoy sabemos que muchas bebidas fermentadas tienen beneficios, y el tepache está volviendo a ganar popularidad. Lo interesante de todos estos casos es que ninguno de estos alimentos desapareció. Fueron prohibidos, criticados, ocultados o reemplazados, pero nunca olvidados. ¿Por qué? Porque la comida no es solo alimento. La comida es memoria. Es cultura. Es identidad. Cuando intentas borrar un alimento, en realidad estás intentando borrar una parte de la historia de un pueblo. Y eso es mucho más difícil de lograr. Hoy, muchos de estos ingredientes están viviendo un renacimiento. Lo que antes se escondía, ahora se presume. Lo que antes se rechazaba, ahora se valora. Y lo que antes se prohibía, hoy lo sigues comiendo, quizás sin saber toda la historia que hay detrás. La próxima vez que comas una tortilla, una alegría de amaranto, un taco con chapulines o tomes pulque, recuerda esto. No es solo comida. Es resistencia. Es historia viva. Es México en cada bocado. Si te gustó este contenido y quieres descubrir más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos.